¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Les saludo nuevamente. Hoy es sábado de espera. Ha pasado en la vida de Jesús el momento más amargo, aunque aún hay cosas que podríamos hablar sobre la vida de Jesús en esta tierra antes de ascender al cielo. Y en ese día tenemos realmente poca información de lo que pasa. Tenemos poca información de lo que pasa. Y quiero leer para ustedes solamente una porción de, de lo que se narra que pasa ese día que Jesús está ya en el sepulcro. Mateo 27, 62 al 66 nos dice: Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras este engañador, se refieren a Jesús, aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos. Se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Bien, hay veces que las cosas solo cambian para empeorar, ¿verdad? Y yo me imagino a aquellos discípulos después de los horribles eventos de la crucifixión, temerosos, refugiados en casa, refugiados en el aposento alto, esperando a ver qué pasaba. Pero todo parecía que iba de mal en peor. Sí, Jesús había muerto y ahora había sido sepultado a las carreras, ni siquiera tiempo para preparar adecuadamente su cuerpo. Y, y para colmo, los que seguían en contra de este movimiento de Jesús, ahora estaban tramando todavía más. Ya lo habían muerto, ya estaba en el sepulcro. ¿Qué más podían hacer? Bueno, hay que hacer algo por si los discípulos de Jesús planean hacer cosas para engañarnos, decían ellos. Así que deciden poner una guardia en el sepulcro, no vaya a ser que los discípulos se roben el cuerpo. Hay veces que las cosas parecen ir de mal en peor. Hay veces que las cosas parecen no mejorar. Y esto pasaba con la historia de los discípulos y esto pasa muchas veces en nuestras propias historias. Somos sometidos a pruebas, somos sometidos a momentos difíciles y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. Santiago, el hermano del Señor, nos escribe en su carta algunos versículos interesantes que sería bueno que contemplemos. Pongo para usted 3 diferentes versiones de la Biblia. La primera de ellas, la versión 60, que tal vez usted conozca. Hermanos míos, Santiago 1:2. Hermanos míos, disculpe el cursor atravesado, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tal vez ya conocemos el versículo de memoria. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Déjame leerle cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Bueno, eso sí es lo mismo, ¿verdad? Pero ya son diferente. Tened por sumo gozo. La Nueva Versión Internacional dice, concédense muy dichosos, pero bueno, espere a ver lo que dice la traducción del lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Oh. Lo escribe Santiago, el hermano del Señor, y nos dice en pocas palabras, alégrense cuando pasen por tiempos difíciles. Estén gozosos cuando las cosas no pintan bien. Y lo escribe Santiago, el que estuvo ahí, refugiado, escondido en el tiempo después de la crucifixión. Y nos dice, tenemos que entender algo, hermanos, que los momentos difíciles, que los momentos complicados son ocasión para sentirnos gozosos. Pero ¿cómo es esto? Leo para usted también en 3 diferentes versiones la explicación de Santiago en el versículo 3 y 4 de
de su carta, primer capítulo. Nos dice, ¿por qué nos debemos sentir gozosos? Verso 60. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Como tal vez usted no es tan clásico como la versión 60 habla, le voy a leer una nueva versión, una nueva versión internacional. Dice, ¿por qué tenemos que sentirnos gozosos? Lo que acaba de decir en el versículo 2. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y aquí empezamos a ver otro rinconcito de este pasaje. La prueba de nuestra fe produce constancia. Paciencia, decía la versión anterior. Pidamos a los traductores en la traducción en lenguaje actual un poquito de ayuda, a ver si esto nos trae más luz. Esta versión nos dice, ¿por qué debemos sentir gozo en las pruebas? Dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y entonces, como que tenemos una perspectiva más amplia de esto. Nos invita a confiar en Dios, porque la confianza en Dios en medio de las circunstancias difíciles produce en nosotros un carácter diferente. Aprenderemos a soportar, aprenderemos a ser perseverantes, a ser pacientes. Oiga, yo no soy paciente para nada. Voy al banco y si hay 5 gentes adelante de mí, saludos a los que nos están viendo en la Ciudad de México, que no va al banco y siempre hay 20 gentes adelante de uno. Yo con 5 me paciento. Cambia el semáforo, la luz del semáforo, ahí estoy parado yo atrás del segundo frente al semáforo y tarda 2 segundos en avanzar el que está frente a mí y estoy queriendo pitar, ¡muévete! Yo no soy paciente. Oiga, a veces caliento el agua para un café. Este micro, cómo tarda, ese minuto, cómo se está haciendo largo. Y cuánto más en las pruebas. Cuánto más en los momentos difíciles. Cuánto más los momentos difíciles cuando me siento desanimado. Y aquí pienso en los discípulos en el aposento alto. ¿Qué esperanza había? ¿Qué consuelo había? Nada. Solamente la expectativa de que las cosas, en lugar de mejorar, iban a empeorar. Por eso entiendo que Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, escribiera, siéntanse dichosos cuando hay pruebas. Vaya, yo lo había vivido en primera mano. Porque así, cuando aprendamos a soportar las pruebas, podremos ser pacientes, constantes. Estaremos listos para esperar. Y esperar hasta el final. Porque seremos mejores. Dios nos habrá perfeccionado. Dios nos habrá dado una riqueza que no teníamos antes de la prueba. Considérense afortunados. Considérense dichosos cuando pasan por diferentes pruebas. Qué hermoso pasaje, qué hermosa meditación para este día. Cuando la paciencia se nos acaba. Santiago está hablando de ser pacientes. Y un sábado en el que los discípulos esperaban, ¿qué esperaban? Habían olvidado las promesas. Tal vez no esperaban nada más que infortunios. Tal vez no esperaban otra cosa más que crisis y más angustia. Y Santiago nos dice, pero aprendan a esperar.
El versículo 5, después de que dice que seamos pacientes y aprendamos a esperar, nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabe que este pasaje se refiere a la falta de sabiduría no en el examen de matemáticas, sino en el saber esperar en Dios? Y si en medio de este esperar nos impacientamos y no somos sabios, pídele a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y no será dada. Bueno, Jacobo, el hermano del Señor, escribe, siéntanse dichosos cuando hay pruebas, cuando hay tiempos de espera que no pueden entender. Nosotros conocemos el final de esta historia, ¿verdad? Sabemos que la tumba encerró a Cristo. Y como dice ese himno, el alba ahí esperó. La oscuridad puesta en el sepulcro. Perdón, la luz encerrada en la oscuridad del sepulcro. Pero mañana viene la resurrección. Pero mañana viene el triunfo de nuestra fe. Y en esta vida también. Aprende a esperar, a descansar en Dios. Porque esta noche no durará para siempre. Mañana viene la victoria. Espere, aguante un poquito más. Sea paciente un poquito más. Dios tiene la victoria preparada para sus hijos. Le invito entonces a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú eres un Dios que tiene propósitos para nosotros, que tú tienes sentido para nuestra vida, aun en los momentos en los que no podemos entender. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos sabiendo que tú tienes en el momento apropiado la respuesta para nosotros. Y mientras eso llega, mientras tu respuesta llega, Señor, danos sabiduría para esperar. Danos sabiduría para esperar en ti, para saber que tú tienes la respuesta para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un día más de espera para la resurrección, pero también en nuestras casitas. Manténgase en casa, cuídese, esperemos la victoria que Dios traerá para nosotros. Que el Señor le bendiga abundantemente.